Continuamos con más de la Ciudad de la Radio de este viernes 26 de junio del 2026, hora legal de Venezuela, 11:09. Conversamos hace algunos minutos con el doctor Raúl Esteves, persona sumamente calificada. Este sí es un experto en todo lo que está sucediendo. Ahora está con nosotros una amiga de nuestro programa, la doctora Verónica Serrano. Ella es psicólogo, pertenece a la unidad de psiquiatría y psicología del Hospital Universitario de Los Andes. Hemos adelantado conversar con ella en los términos de que todo no es rescate, de que todo no son comisiones, sino algo muy importante que no está afectando y que viene en unos tiempos mucho más fuertes, que es la salud mental. Porque las cosas no se están presentando única y exclusivamente en lo que es el estado de La Guaira, Caracas, Carabobo y Miranda, o los estados que están afectados por esto. El país, el mundo y cualquier venezolano en cualquier lugar donde se encuentre está recibiendo todas las informaciones de lo que está pasando, está presentando angustia. Nosotros revisamos en las últimas horas llamadas, comunicaciones de mi familia, de todo esto que tienen que hacer, de lo que está pasando, y es necesario que la gente tenga algunos métodos de control o de ayuda psicológica básica, incluyendo, se ha trabajado con algunos cursos de formación para las emergencias. Verónica, buenos días, gracias por tomarse este tiempo, porque me tocó sacar la práctica del hospital, pero yo creo, y eso lo hemos insistido, que es necesario que comencemos a trabajar ya con la ayuda de las personas. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, de verdad. Hemos estado muy movilizados todos, eh, los que conocemos de materias de emergencia, de prevención. Escuchaba ahora la entrevista con el profesor Esteves y decía, bueno, pero es que de verdad que nos falta mucho para prevenir, ¿no? Para estar preparados. Y evidentemente, pues todo el tema de la salud mental, todo el tema psicoemocional, es un tema que también tiene que ser atendido en primera línea. Nosotros, los psicólogos en muchas partes del mundo, actualmente estamos como en la primera línea de las unidades de respuesta inmediata. Entonces es importantísimo porque, bueno, actualmente tenemos como esa falencia, tenemos como esa carencia por tantas situaciones que ya conocemos. Hay una Pues. cosa de carencia, no es solo la situación de los equipos, no es Correcto. solo la falta de personal ni maquinaria pesada, sino hay debilidades en todo lo que es el tratamiento de la ayuda psicológica, la ayuda en el punto de impacto, la ayuda al paciente, la postraumática que es en el momento que Correcto. sale, y después lo que corresponde hacer. Sí, la ayuda inicial se llama de alguna forma primeros auxilios psicológicos. Esta se presenta exactamente después del evento traumático o del evento particular. En este momento pues hablamos de este terremoto y de lo que ha sucedido, el impacto emocional que podemos observar tras cámaras. Digamos tras cámaras, ¿por qué? Porque nosotros acá de repente vemos todo como desde una vitrina, ¿no? Dios mío, sentimos un temblor también, sentimos un movimiento, sentimos un movimiento telúrico y por supuesto eso también moviliza. Ayer le decía a alguien que todas esas cosas hacen que empiecen a desarrollarse ciertas emociones. Y por supuesto que depende de dónde yo esté y dónde yo perciba esas emociones, donde reciba ese impacto, esa emoción puede ser mucho más intensa que otra. Te pongo el ejemplo. Si estoy en un noveno piso de un edificio, de una red de edificios donde hay muchos ventanales, evidentemente se va a sentir no solamente físicamente, sino que la emoción va a ser mucho más intensa. ¿Por qué? Porque voy a escuchar al vecino gritar, porque voy a escuchar a la otra preocuparse, porque voy a escuchar el movimiento de las ventanas vibrando, etcétera, y eso por supuesto genera mucho más impacto emocional, ¿no? Entonces por eso es que, a nivel mundial, una de las actividades o una de las cosas que
el sistema y los estados, el gobierno debería prevenir más es el contagio del temor y del miedo, porque es uno de las emociones más difíciles de pausar y de prevenir. Y lamentablemente lo estamos viendo, o sea, ya hay Verónica, hay videos una de eso. circunstancia para transmitir ayuda, ¿no? De una vez en todo esto. Por ejemplo, estamos en Mérida, conocemos mucha gente que está desaparecida. Sí, Me imagino que ya en el hospital ustedes están trabajando ese tipo de cosas. Familiares que tienen su familia allá, yo tengo familia allá y estuve muy preocupado en el propio. Tengo un familiar, 2 hermanos y uno es médico. Y está claro. de cabeza metida En primera línea, en claro. primera línea del hospital. Además, conociendo las cosas que están pasando, uno ha sido bombero y todo esto. Pero empezamos a ver que el familiar empieza, tengo un primo allá. Me estaban escribiendo hace rato, mientras que estaba el profesor Esteve, que si yo tengo acceso a una lista. ¿Cómo comenzamos en el caso de Mérida, donde nos están escuchando? Seguramente nos está viendo muchísima gente a esta hora Estoy segura, sí. en las redes, porque estamos transmitiendo vía Instagram. Ujú. Y la voy a comprometer de una vez para que hable con el doctor Félix la próxima semana. Trabajemos casi a diario este tipo Claro de que cosas. Pero empieza las redes sociales, la inmediatez de la información, la tergiversación de la noticia también, porque inclusive han aparecido imágenes de terremotos en Perú, terremotos Totalmente. en Rusia, ya creo que ustedes han evaluado eso, y empiezan a aparecer las imágenes de primer impacto, la de los niños rescatados, las propias imágenes del sismo, ¿cómo comenzar a tratar ese tipo de cosas? Bueno, creo que primero que nada nosotros de forma muy, muy personal y muy individual tenemos que filtrar esa información, ¿no? Nosotros en este momento tenemos, entiendo y es normal que la tengamos, tenemos una angustia por querer estar informados todo el tiempo, pero también tenemos que entender que esa angustia puede perjudicar en muchos momentos. ¿A qué me refiero con perjudicar? Que a lo mejor yo empiezo a pasar una información que es incorrecta. Empiezo a pasar una cadena, que era una cadena vieja, que alguien comentó, que alguien tal, entonces, bueno, resulta que se pasa una información completamente distorsionada y disfuncional, y eso genera mucha más angustia y mucho más caos. Entonces tenemos que hacer todo lo posible por pasar, por discernir un poquito la información que nos llega. Necesitamos, a pesar de que las redes sociales son necesarias en este momento, necesitamos también dosificar el consumo de redes sociales que nosotros podamos tener, buscar redes fidedignas, como las entrevistas que acabamos de escuchar, como esta, de repente espacios o las redes oficiales o las cuentas oficiales de redes sociales, de canales de televisión, etcétera, que de repente nosotros podamos tener esa confiabilidad, perdón, exacto, y validez de que eso es real, ¿ok? Evitar transferir información que no sepamos cuál es la fuente. Que no exista la confirmación, ¿no? Eso es muy importante, muy importante. Creo que el tema de las personas desaparecidas sí también es necesario que nosotros empecemos a discernir un poquito esa información, ¿no? Por supuesto, en dónde la vamos a publicar, en dónde vamos a colocar esa información, porque además, si bien necesitamos transferirlo, pero también necesitamos que las personas fuera de nosotros, o sea, fuera de La Guaira, fuera de Caracas, estemos conscientes, estemos tranquilos, estemos lo más serenos posibles para tomar decisiones acertadas, para poder hacer ayudas que sean controladas. Nosotros no podemos cometer errores. Es una cosa muy importante. El profesor Esteves ha sido súper claro, el vecino, Correcto. de esperar el posismo. Pero él habla allí de algo muy importante, es la propia organización, de que a un vecino tenga una mala noticia, Dios quiere y no sea así. Correcto. De que un familiar desaparece o ha sido localizado, o que el familiar llama, mire, está pasando esto. ¿Cómo esa persona que tiene un poquito más de control ayuda a la persona afectada? Ese auxilio, ese primer auxilio psicológico que Correcto. requiere allí en ese momento. Bueno, primero que nada es el acompañamiento, ¿ok? Nunca vamos a tener las palabras correctas y las palabras perfectas para poder ayudar a una persona en una situación como esta, sobre todo en una situación de pérdida o de desaparición de algún familiar. Es bastante complejo.
¿Qué necesitamos hacer? El acompañamiento, pero un acompañamiento asertivo, un acompañamiento funcional, un acompañamiento que sume, no que reste, porque si yo me siento a acompañar a mi vecino que está angustiado y empiezo, mire el video que pasó y mire tal cosa y a mí me acaban de pasar esta información, podemos más bien sumarle más angustia a ese vecino que de repente necesitamos acompañar. También permitirle a esa persona que se exprese ampliamente desde su emoción, ¿ok? Sin interrupción. Muchas veces yo me he dado cuenta que nos cuesta escuchar realmente. Mirar a los ojos y escuchar de verdad a la persona que te está hablando. Es que me siento de esta manera, sin interrumpir, es difícil. No, pero es que el mensaje, no, imagínese, y a mí me pasó tal cosa. No, y yo pienso que usted tiene que tal esto. Escuchemos, permitamos que las personas se expresen ampliamente, porque lo que sentimos no está mal. El miedo, el pánico, la angustia, la incertidumbre, todas esas son emociones normales en situaciones como esta y en situaciones anormales como esta. ¿Qué tenemos que hacer? De repente no quedarnos necesariamente allí, expresarlo respetuosamente, por supuesto, y de forma segura tanto para el otro como para mí, ¿ok? Pero tengo que buscar ese espacio y si yo ya drené, digamos, ya lo expresé, permitir que otra persona pueda ser esa persona que exprese y que drene todo lo que necesite. En el caso de los niños no sueltan el celular y una de las cosas que está es que lo he visto en estas horas, quienes nos están escuchando, porque no hay clase, tenemos que tener un tratamiento hay que tener filtros, sobre todo en esta hora totalmente. Que nos escuchan los padres y los representantes y están allí. Pero está comprobado que 1 de cada 10 personas sufre un trauma psicológico, pero normalmente no en el que está en el momento del impacto, sino el familiar, el correcto, que está afuera. Así ¿Cómo hacer? ¿Qué decirle a la gente? Ojo, cuidado con los niños en este momento. Creo lo que estamos hablando, ¿no? Así como dijimos de filtrar y de dosificar la información, Correcto. También tenemos que dosificar las conversaciones que tenemos en casa sobre este tema. Explicarle a los niños con palabras apropiadas, con palabras adecuadas, por supuesto, a su edad, qué es lo que está sucediendo. Mi hijo sintió un movimiento, mis hijos, uno tiene 6 años y el otro 3, y sintieron el movimiento porque estaban en casa de mis suegros en un 9º piso. Y después me preguntaba, me asusté, qué pasó, etcétera. Entonces le expliqué y le estamos explicando qué es lo que está pasando. Están pasando cosas delicadas en Caracas, en el centro del país. Correcto. Estamos preocupados. Nosotros nos conectamos mucho con la oración. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Hicimos un altarcito, pusimos la bandera de Venezuela, etcétera, y los estamos conectando allí. Pero no podemos interrumpir totalmente sus dinámicas en casa, ¿no? Nosotros hemos seguido trabajando, hemos seguido jugando con ellos, hemos seguido leyendo libros, haciendo las tareas porque tenemos que hacerlo, ¿no? No podemos interrumpir completamente esto. Y es muy importante que también respondamos a las necesidades fisiológicas y orgánicas que tengamos. Necesitamos dormir, necesitamos hidratarnos, necesitamos descansar. Les repito, necesitamos nosotros que estamos desde acá ser el refugio y tratar de ser lo mejor posible, el refugio y la contención para personas, por ejemplo, estos rescatistas que van a venir en algún momento, porque ellos van a regresar, imaginemos en unos 5 días, 3 días, una semana, pero ellos van a regresar y necesitamos ser ellos, esa contención para ellos, necesitamos apoyarlos y eso es necesario, pero si yo tengo 5 días que no duermo, si yo no he comido, si yo no estoy hidratado, si yo he generado mucha angustia y no he soltado el celular porque me preocupa demasiado lo que está pasando, no voy a poder ser ese refugio que necesito. Verónica, el adulto vamos a tener mayor muchísimo que hablar y quedas comprometida. Bueno, claro, sí, bueno, aliada del programa toda la vida, desde que está el programa hace tiempo. El trabajo del hospital en este momento que no se puede subestimar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el doctor Félix? ¿Cómo se van a organizar? Porque el problema no es solamente en Caracas, sino que empieza a llegar la gente a pedir esa ayuda tan calificada que tienen ustedes. Fíjense que es importante un temita que no conversamos, perdón, el tema de la histeria colectiva. Nosotros el año pasado, con el tema de Mucuchíes, vivimos una situación de histeria colectiva. En 2-3 días teníamos más de 1000 centros de acopio, muchísima gente subiendo al páramo que de repente habían generado o generaron más complicación y más obstrucción que soluciones. Y creo que eso es muy importante, evitar
que nosotros generemos eso. Por eso hemos desarrollado desde ayer, bueno, desde el miércoles en la noche, ayer hemos generado información que hasta en las redes de la Cheula, en las redes de @psiquiatria.ihula, están informaciones importantes, números de contacto, personas que pueden aportar también consultas. Tenemos la consulta de la emergencia psiquiátrica. En la parte de la consulta externa abrimos el triaje, que lo habíamos como limitado para recibir solamente consultas por referencia. Ya ahora volvimos a abrir el triaje para las personas que lo necesiten, y además tenemos muchos otros espacios en el estado Mérida. En las redes está la información. Además estamos sumando, mañana hay una formación que los quisiera invitar. Esa formación ya estaba planificada por ACUEM, por CUMIS, por los estudiantes de medicina. Es una formación de primeros auxilios psicológicos, es un taller que voy a dar. Es a las 9 de la mañana, ahora es gratuito, es abierto a todo público, precisamente como con la intención de responder esto, a las 9 de la mañana en la facultad, auditorio A. Y esto va a continuar. Estamos gestando una ruta, tanto a corto, mediano como a largo plazo, desde la unidad de psiquiatría, para que también demos esa respuesta. Necesitamos formar gente, necesitamos apoyar a las personas que van a llegar, como les dije, los rescatistas. Y como le comentaba Leo antes de que arrancáramos el programa, creo que desde mi perspectiva, creo que ahorita nosotros tenemos un gran rol, que es contener ciertas cosas, o sea, contener esa necesidad de actuar. No, tenemos que manejar nuestras emociones, porque creo que gracias a Dios tenemos una buena ayuda humanitaria, una buena ayuda internacional, y a lo mejor eso es lo que necesitamos en este preciso momento, dejarnos ayudar. Qué bueno. Y lo que viene después, sí estar pendientes. Me parece muy importante lo que decía el profesor Esteves, de organizarnos nosotros, organizarnos en casa, enseñarle a los niños cuáles son las medidas que tenemos que hacer, estar puntuales de nuestros lugares de trabajo, nuestros hogares, asegurar las cosas que se pueden caer. Si tengo un escaparate cerca de una puerta que puede obstruir por X o Y, manejarlo. Creo que tenemos que estar muy preparados, porque eso es un trabajo que tenemos que hacer desde hace muchísimo tiempo y no lo hemos hecho. Entonces, bueno. Así es, Verónica, muchas gracias. Muchas cosas que hablar. Estos sí, son programas total. previos, porque la emergencia, no estamos en fase de emergencia Así todavía. Quiero agradecerle a la psicóloga Verónica Serrano, de la Unidad de Psiquiatría y Psicología del Hospital Universitario de los Andes. Quiero que tengan presente estas recomendaciones, la dejo comprometida no solo para ella, sino para el equipo de compañeros, porque esto apenas comienza. Sí. Y es necesario la participación, que se escuche y que podamos interactuar en esto, que no es un plan preventivo, es más de formación sobre la marcha. Ellos han venido trabajando durante muchos años con este tipo de trabajo y de terapias que son del dominio rápidamente, que cualquier persona debe conocer algunos principios básicos y qué hacer, no solo en la tarea del suicidio, sino en unas Correcto. cosas como estas que han aparecido. Queridos amigos, una pausa en La Ciudad en la Radio.